buenos días. Hoy en nuestro programa número 31 vamos a hablar sobre el daño renal por COVID. Recuerden nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos. Hoy tenemos como invitada a la doctora Luz Marina Mesa Rivas. Es profesora universitaria de la Universidad de los Andes, médico intensivista y además tiene la especialidad de nefrología y es adjunto del Hospital Universitario de los Andes en el servicio de emergencia. Bienvenida, doctora Luz Marina. Buenos días, bienvenida. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es la afectación renal por la COVID-19. Exactamente. Sabemos que el COVID-19 es una pandemia que ha afectado a nivel mundial, donde tiene alzas, donde tiene descensos, unos repuntes, unas curvas de ascenso y descenso. Es una enfermedad viral que tiene una afectación multiorgánica que podemos nombrar el páncreas, el corazón y el riñón. En esta oportunidad vamos a hablar de la afectación al daño renal. ¿Sí o no, doctora Luz Marina? Sí. Al principio de la pandemia, en el año 2019, ya antes habíamos tenido afectación por este virus, pero el repunte fue muy pequeño. En el 2019, cuando se presenta la pandemia, se veía que solamente había afectación respiratoria por el SARS-CoV-2, y a los pacientes ir evolucionando empezaron a afectarse a estos órganos, que fue cuando se empezaron a hacer estudios en diferentes países, que la afectación no era solamente respiratoria, era también cardíaca, hepática, pancreática y renal, del sistema nervioso central también. La afectación renal es altamente conocida según los últimos estudios que se han elaborado a nivel mundial en países como Estados Unidos y Europa, donde el paciente llega no solamente descompensado desde el punto de vista respiratorio, sino que si hay una falla multiorgánica, se ve afectada la parte renal y presentan lesiones renales agudas. No todo el tiempo el paciente va a presentar la lesión. La lesión se ve incrementada en pacientes con comorbilidades como diabéticos tipo 2, hipertensos, pacientes con problemas inmunológicos, pacientes con problemas no solamente inmunológicos, sino pacientes con sepsis, punto de partida de otros órganos, ya sea por la misma falla multiorgánica o la sepsis que se presenta después de sufrir la enfermedad y que es afectada además por bacterias, cuando ya evoluciona la enfermedad y hace sepsis respiratoria. Entonces estamos viendo que es una falla multiorgánica, es un virus que ataca todo el cuerpo y sobre todo las debilidades de las personas. Como le está diciendo la doctora Luz Marina, pues no todos van a tener daño renal. No todos van a tener daño renal, solamente depende de los factores predisponentes. Y el daño renal es una enfermedad, una insuficiencia renal aguda. Es una lesión, hay una injuria renal y se produce una lesión aguda. Okay. Tenemos que hacer la diferencia entre cuando hay daño renal agudo o cuando el paciente ya tiene una enfermedad renal de base y con el virus se produce incremento de azoados sobre un sustrato crónico que se reagudiza. Exacto. Por ejemplo, el paciente ejemplo de lo que usted está explicando ahorita es un diabético. Ajá. Un diabético que es mal portado, que puede tener daño a nivel cardiovascular, que puede tener también de comórbides la hipertensión arterial. Entonces, si tiene una diabetes y además tiene hipertensión arterial, puede que ya tenga una lesión renal, pero si es atacado por el virus, tiene una insuficiencia respiratoria que empeora todos los cuadros, tanto de hipertensión como el de diabetes, y puede perjudicar mucho más al riñón. Así es, porque se produce más injuria renal. Al principio, en estudios que se realizaron inicialmente durante la pandemia, se creía que era solamente por hipovolemia o por isquemia por la misma hipoxia que hay a nivel del organismo. Pero posteriormente se presentaron necrosis tubulares agudas y se presentaron otras alteraciones que se evidenciaron por proteinuria, hematuria y algún otro síndrome que se asociaba como el síndrome de Fanconi. Exacto. Entonces, mire, fíjense lo que tenemos para la población, porque ellos a veces no dominan los términos de nosotros. Hipoxia es una disminución de la concentración de oxígeno. Al disminuirse la concentración de oxígeno, porque no está llegando adecuadamente el flujo
sanguíneo al riñón, pues puede haber una necrosis, que es una isquemia, y perjudica y hace mayor daño renal. Y ahí es cuando se manifiesta, o sea, lo que va a hacer es empeora el cuadro de la insuficiencia respiratoria porque el riñón no está funcionando adecuadamente. Tenemos que recordar que el riñón es una de las funciones principales del riñón, es la eliminación de todos los productos de desecho de nuestro cuerpo y también mantener lo que es la cantidad de agua o de la volemia en nuestro cuerpo. Si no está funcionando adecuadamente, pues nuestro cuerpo va a empeorar toda nuestra función. Claro que sí. No solamente cuando hay una injuria renal aguda, se incrementa la morbimortalidad en el grupo de pacientes y se incrementa la estancia hospitalaria en los pacientes. Eso no solamente se está viendo con el COVID, también se ve en otro tipo de patologías que llegan con pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con diabetes mellitus tipo 1 descompensado. Ese tipo de injuria renal incrementa la morbimortalidad y con el COVID pues se incrementa aún más porque se produce más hipoxia y más isquemia a nivel del riñón, como tú lo has dicho muy bien. Sí, entonces, si tenemos un paciente con COVID y además de eso tiene una afectación renal, la mortalidad es mucho mayor. Se incrementa. ¿Cuánto es el incremento? ¿Cuántos son los pacientes que ustedes han tenido en la parte de emergencia con COVID más enfermedad renal? Se ha incrementado en los últimos días el incremento del daño por injuria renal, porque los pacientes nos llegan inestables hemodinámicamente y muy descompensados. La mayoría de los pacientes se han manejado domiciliarios y no se han tomado en cuenta el uso de los medicamentos que se aplica para el manejo del COVID, más eso, las comorbilidades que tienen los pacientes y que no se ajustan los medicamentos a la tasa de filtración glomerular. O sea que si usted tiene una injuria renal previa y tiene el COVID, además de eso se le están colocando los medicamentos para evitar las complicaciones que produce el COVID, se tiene que mirar muy bien cómo debe manejarse el paciente, porque el paciente es un todo. No es solamente la parte respiratoria, son muchos órganos que tienen que vigilarse y dentro de ellos está el riñón. Muy bien, entonces fíjense lo que está hablando la doctora, es importantísimo porque ya no llegan a nosotros, sino que se tratan a nivel domiciliario. Y si no ven la función renal, puede empeorar todo. Lo comentaremos y seguiremos discutiendo en el próximo segmento. Programa Conversando con Paula. Hablábamos del daño renal por el COVID y hablábamos sobre que hay pacientes en los cuales están atendidos a nivel domiciliario y cuando nos llegan a nosotros los médicos ya tienen muchas afectaciones que son irreversibles y nos llegan muy tarde. Entonces tenemos que hacer prevención de esos pacientes que son tratados en su casa y no están siendo guiados adecuadamente por un médico especialista que pueden traer muchas más complicaciones, más que todo por una terapia farmacológica inadecuada. Háblenos sobre eso, doctor. Lo que pasa es que el COVID no se debe implementar una terapia farmacológica indiscriminada, porque son muchos los órganos que están siendo afectados y dentro de ellos está el riñón. Utilizar indiscriminadamente antibióticos ante una pandemia que es solamente viral ya está induciendo a que ya haya una injuria renal y haya lesión renal de forma aguda. Entonces son pacientes que se quedan en la casa, que están desaturados, que están hipovolémicos porque no están consumiendo alimentos ni tomando líquido porque las condiciones no se lo permiten. Aunado a esto le están agregando antibióticos de alta gamma que no se requieren para el manejo inicial del COVID y no se está vigilando la tasa de filtración glomerular, el clearance de creatinina. Entonces son pacientes que cuando nos llegan al hospital nos llegan en malas condiciones donde se debe aplicar una terapéutica muy diferente a lo que el paciente va al hospital. El paciente cree que porque tiene COVID acude a una hospitalización, no solamente se le va a atender el COVID, resulta que se atienden también las complicaciones y dentro de ellas está el daño renal. Y la terapéutica inicial sería la terapia de sustitución renal, ya sea en los medios intrahospitalarios la hemodiálisis o la diálisis peritoneal en este caso. Nosotros en el HDULA, pues gracias a Dios a un equipo multidisciplinario donde los
el equipo de nefrología está al tanto de la parte renal a nivel de la emergencia, porque el paciente en el HULA es vigilado por diferentes especialidades, entre una de ellas está la nefrología. Nos presta atención directa con las terapias de sustitución si el paciente así lo amerita. Ajá, entonces es importante, fíjense lo que está diciendo la doctora Luz Marina, es que no es solamente la insuficiencia respiratoria, sino que reciben todos los fármacos, la terapia farmacológica que tiene que recibir. Entonces, una de las cosas que pueda pasar en un paciente COVID es que se vuelva diabético porque tiene factores predisponentes para la diabetes, pero también que tenga el antecedente de diabetes e hipertensión arterial. Aunado a la insuficiencia respiratoria puede empeorar el cuadro o puede hacer el diagnóstico precoz o diagnosticarse de un diagnóstico reciente de la diabetes. Si no se trata adecuadamente la diabetes, pues puede traer mayor daño al riñón porque no hay un buen flujo sanguíneo, porque no hay una buena oxigenación. Entonces, al no haber una buena irrigación, que es el flujo sanguíneo que le llegue al riñón, pues va a disminuir la formación de la orina, que ustedes lo pueden ver porque va a haber una disminución del volumen urinario, ¿ok? Que eso es lo que se denomina diúresis. Al no haber una buena volumen urinario, pues va a empeorar porque no puede eliminar, como ya les había mencionado anteriormente, todas estas sustancias que son perjudiciales para nuestro cuerpo. Y al no eliminarlas, pues entonces empeora todo el cuadro, que es lo que les está explicando la doctora Luz Marina. Entonces tienen que tener mucho cuidado de todos esos pacientes que son tratados en su casa. ¿Cómo lo podemos prevenir, doctora? Bueno, lo vital es hacer una paraclínica al paciente que está siendo manejado ya sea intrahospitalaria o de forma ambulatoria, y dentro de ello está el sedimento urinario. Se está viendo que pacientes que presentan lesión renal aguda cuando cursa con esta enfermedad es la presencia de proteinuria que no estaba antes, una hematuria que no se había evidenciado en exámenes anteriores, y el incremento importante de los ácidos como es los niveles de urea y creatinina. Y como dices tú muy bien, vigilar la diuresis, la orina, para que entienda el público. La diuresis es muy importante vigilar en estos pacientes porque cuando hay hipovolemia o hay infección sobreagregada, empieza a disminuir la diuresis. Ese es un índice, un marcador indirecto del daño renal. Entonces es importantísimo evaluar no solamente la oxigenación, no solamente la tensión arterial, sino también ver el volumen urinario, la cantidad de veces que va la persona al baño, es importantísimo. No he urinado más de 6 horas, no he urinado más de 12 horas, eso llama inmediatamente la atención y tienen que ir al hospital. Acudir inmediatamente. O si la orina, como le está diciendo la doctora, hematuria es que se ve la orina de color rojo. Entonces, al verse la orina de color rojo, inmediatamente eso es llamar la atención y acudir al hospital. Igual que cuando se evidencia que hay pacientes que llegan a la consulta porque evidencia en la orina formación de espuma. Exactamente. Entonces es una alerta, un llamado que el paciente él mismo comenta al médico cuando llega a la consulta: mire, vengo porque estoy viendo que cuando orino veo formación de espuma. Entonces uno le llama la atención, manda a hacer un uroanálisis, que es algo sencillo, que se puede ver de forma inmediata, y se evidencia la presencia de proteinuria y de hematuria. Otra de las causas que yo creo que perjudica esto es la automedicación, porque puede ser que esté domiciliario, que esté bien guiado por un médico especialista, pero después llama a alguien: mire, tómese esto. ¿Cómo afecta la automedicación la función renal? Eso se ve muy frecuentemente. El paciente se automedica, se coloca antibióticos a dosis muy elevadas, y si tiene condición previa, pues incrementa más los azoados y hay más lesión a nivel renal. Todo debe ser ajustado. Todo medicamento tiene un efecto y todo medicamento tiene contraindicaciones. Y claro, cuando uno es médico, pues salvar la vida, pero también debe evidenciarse que todo se debe ajustar. Exactamente, entonces es muy interesante. Fíjense que el riñón, un órgano extremadamente importante para nuestro cuerpo. Recuerden que estamos en el programa Conversando con Paula. En el próximo segmento continuaremos sobre la recuperación de este riñón, tendremos nuestras preguntas.
Continuamos con nuestro programa Conversando con Paula. Ahí estamos en la sección de preguntas. Recuerden nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos. Sí, estamos hablando del daño renal por COVID-19. Doctora, ¿qué cuidados debe tener el paciente antes, durante y después de esta afectación para nosotros resguardar a ese riñón? Para ellos resguardar el riñón. Todo paciente con condición previa, yo siempre le digo a mis pacientes, si usted es diabético, hipertenso, cardiópata, tiene alguna enfermedad inmunológica, la base fundamental de que cómo evolucione la enfermedad renal es la dieta. Para cualquier enfermedad de base, la dieta es primordial. ¿Qué es lo que tenemos que estar bien hidratados? No consumir tantos encurtidos, embutidos, enlatados, disminuir el consumo de carnes rojas si hay afectación renal, porque esto incrementa un poquito más los azoados. Siempre que van los pacientes a mi consulta, les hablo de la importancia que debe tener la alimentación en este tipo de pacientes, y más si ha sufrido COVID, queda con lesión renal, porque son pacientes que temerosos de volver a estar ingresados en una institución o de volver a cursar con otra patología, quedan con muchas dudas sobre qué tipo de alimentos debe consumir. Pero yo sé la situación que estamos viviendo ahorita con los alimentos, con las condiciones para conseguirlos. Entonces yo les digo, bueno, trate de evite en lo posible las carnes rojas, los enlatados, los encurtidos, los embutidos, los quesos duros, porque son muy salados. Consuma más líquido, más agua. Si va a consumir jugos, preferiblemente que sean frutas y no tanto que los preparen en jugos, y que evite los refrescos y las gaseosas, porque eso condiciona además deterioro a nivel renal. ¿Cuántos vasos de agua le recomendaría usted a un paciente? Eso depende de qué problema, qué enfermedad de base tiene, pero si es una persona que no ha tenido sino solamente COVID, yo le incremento la cantidad de líquido a más de 2.000 al día. Ok, voy con otra pregunta, doctor, y disculpe porque estamos en nuestra sección de preguntas. Una persona que ha estado con COVID, tuvo una insuficiencia renal porque tuvo una lesión o injuria renal, ¿va a quedar para toda la vida con esa insuficiencia? No, generalmente debería ser reversible. Cuando usted atiende al paciente y mejora las condiciones del paciente, la injuria renal debe ser reversible. Muy pocos han llegado a terapia de sustitución renal, como es la hemodiálisis. Cuando llega, ya quedan con una lesión de base. O sea, son pacientes que quedan con cierta cronicidad, que pueden reagudizarse con otras patologías o con otra afectación a nivel de su organismo. O sea, que para que sepan, si los pacientes tuvieron COVID, tuvieron una lesión renal, se pueden recuperar, o sea, no van a quedar totalmente eso. Solo si tienen una enfermedad de base, como una insuficiencia renal crónica, que es otro tema, ahí sí, pero la crónica puede reagudizar. Pero se puede recuperar el riñón. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? Vamos por una. Buenos días, doctora. Y preguntamos después del COVID, ¿qué dieta debemos seguir? Muy buenos días, Alejandra. Las secuelas después de quedar con una lesión renal aguda post-COVID, la dieta debe ser una dieta baja en purina, disminuir la cantidad de carnes rojas, como ya dije previamente, de quesos duros y que son muy salados, disminuir los enlatados, los encurtidos, los embutidos. Generalmente se mandan dietas en carnes blancas como el pollo, el pescado, si te gusta el conejo. Se incrementa los alimentos que no estén, las ensaladas verdes, que no contengan tantos almidones, abundantes líquidos, si no quedaste con muchas secuelas, y como ya expliqué anteriormente, evitar las gaseosas, los refrescos y todos los que son preservativos químicos que muchos actualmente están ingiriendo. Yo creo que una pregunta, disculpe doctora, es las claras de huevo. ¿Qué tal? O sea, ¿cuánto deben consumir las claras de huevo? Lo que pasa es que la clara de huevo tiene una connotación importante. Cuando usted habla sobre las claras de huevo, pues tiene que evitar
que estén dañadas, porque tienen riesgo de contaminarse con salmonela. Pero yo le digo a mis pacientes, antes de preparar la clara de huevo, limpie bien el huevo con agua y jabón. Cuando la vaya a separar, pues huela, si tiene mal olor, pues por sentido común no lo debe consumir. Generalmente ahorita los pacientes no pueden comprar preparados proteicos, porque están muy costosos. Entonces yo le digo, bueno, pueden consumir clara de huevo de 2 a 3 al día. Algunos no lo pueden consumir porque los huevos también están costosos, entonces yo le digo, trate de consumirlo una vez al día. Y ahí aportamos un poquito de proteína. Otra cosa que utiliza la gente en común es el agua de coco. El agua de coco tiene oligoelementos, pero también pueden incrementar o hacer trastornos electrolíticos. Entonces uno también tiene que tener cuidado cuando aplica oligoelementos a agua de coco. Por eso lo traigo a colación, porque es importante. Todo el mundo piensa, bueno, tome agua de coco, sino también tienen que tener cuidado con el agua de coco porque tienen eso. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Otra pregunta? Me dicen los muchachos. Hola, buenos días, doctora. Esa era una pregunta. Disculpe, mi nombre es Aurora García. ¿Qué sucede con mis niveles de urea y creatinina después del COVID? Señora Aura. Aura, sí. Señora Aura, generalmente si usted sufrió una injuria renal muy importante, pudo haber quedado con problemas a nivel renal, con incremento importante de la urea y de la creatinina. Eso hay que valorarlo. Eso tiene usted que ser examinada por un especialista, evaluada por un especialista. Se deben pedir algunos exámenes complementarios para ver cómo quedó su función renal. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Ajá. ¿Qué daño produce a los riñones la administración de tantos medicamentos, ya que yo fui diagnosticado de paciente COVID? Señor Daniel, todos los medicamentos producen efectos colaterales y los que se están usando para el COVID pues no están exentos del mismo. Sobre todo se utilizó antivirales como el Remdesivir, el Tocilizumab, el Favipiravir, que es lo que tenemos en el mercado aquí en Venezuela. En otros países se utilizan otros. Los efectos contralaterales de estos medicamentos son muchos, y entre ellos el incremento a nivel de la urea y la creatinina y lesión renal aguda. No solamente lo produce el mismo virus, sino que además del daño respiratorio que usted tuvo, de la hipovolemia, si cursó por mucho deterioro por otros órganos, pues hay injuria renal, y si se utilizaron muchos medicamentos y no se ajustaron a su función renal, pues el incremento de los ácidos en usted dejó una secuela que debe ser vigilada. Importantísimo, fíjense, la función renal para nuestro cuerpo y la afectación que puede presentar el COVID. Muy interesante el tema de hoy. Muchas gracias, doctora Luz Marina, por haber participado conversando con Paula para educar a esa población de Mérida. Le agradecemos su asistencia. Nos tenemos que ir porque ya tenemos un tiempo muy corto, pero la próxima semana en el programa tendremos como invitado al doctor Ignacio Sandia y a hablar sobre la gerontopsiquiatría. Muchas gracias y feliz día.